Bienvenidos a este módulo tercero de Procedimientos y Técnicas de Auditoría de Legalidad. Dentro de los objetivos del módulo, el objetivo general comprenderá el analizar los procedimientos y técnicas de la auditoría de legalidad. Dentro de los objetivos específicos, pretendemos lograr el conocimiento de las bases conceptuales de legalidad, auditoría, programación, procedimientos, técnicas e instrumentos aplicables a la auditoría de legalidad, además de desarrollar conceptualmente estos procedimientos, técnicas e instrumentos para un desarrollo de la auditoría de legalidad. Adicionalmente, comprenderemos el conocimiento y análisis de las experiencias en el derecho comparado y la experiencia boliviana de la auditoría de legalidad, y además que mencionaremos las normas internacionales de auditoría que también son aplicables a las auditorías de legalidad. Es por eso que el contenido mínimo de este módulo comprenderá principalmente la programación, el procedimiento y técnicas, además los instrumentos de las auditorías de legalidad y las normas internacionales de auditoría. Dentro del sistema de evaluación, este módulo comprenderá la asignación de dos mapas conceptuales con 30 puntos, dos foros con 10 puntos, un control de lectura con 20 puntos y finalmente un examen con 40 puntos. Además, la participación dentro de los días señalados del chat tendrá una valoración extra de 5 puntos por la participación. Ahora, ingresando a la temática específica de este módulo tercero de auditoría de legalidad, corresponde contextualizarnos en esta temática. Para ello, comprenderemos qué es la legalidad, posteriormente las definiciones de auditoría y su aplicación a la auditoría de legalidad con las técnicas, procedimientos e instrumentos que hagan posible este tipo de auditorías. Además, dentro del contexto de la legalidad, debemos iniciar con la definición de esta palabra, el marco de la legalidad en la administración pública y también en el sector privado. Ya ingresando a la definición de legalidad, debemos recordar que esta palabra tiene su origen etimológico en el adjetivo latín legalis, legale, cuyo significado está relacionado a las leyes. Este adjetivo está relacionado al sustantivo lex, legis, que significa ley y que tiene su origen en las fórmulas elegidas para realizar un rito en materia religiosa en Roma. Quiere decir que debía cumplir ciertas formalidades en su pronunciación por una autoridad referida al acto en específico, y posteriormente ha sido acogido en el ámbito jurídico en el cumplimiento de los requisitos y formalidades de actos jurídicos. A esta raíz de legal se ha añadido la terminación entre comillas idad, que está derivado del latín tat, que significa a los abstractos de cualidad. En conclusión, esta palabra legalidad está referido a las cualidades de legal. Partiendo de esa premisa, debemos establecer que la legalidad es una condición que califica un acto o un hecho o una situación, la cual se desenvuelve dentro del marco normativo de un Estado. En este sentido, cabe señalar que el principio de legalidad es todo acto emanado de los órganos del poder público, los cuales deben estar regidos por el ordenamiento jurídico del Estado y no por la voluntad de los individuos. Estos principios de legalidad se abocan a las áreas administrativa, tributaria, penal, principalmente. Por ejemplo, dentro del principio de la legalidad administrativa que emerge del derecho administrativo, refiere a la limitación del Estado respecto a sus actuaciones, ya que éstas deben estar sometidas en el marco de lo legal de la ley, que quiere decir que quienes sustentan el poder o administran los recursos del Estado deben someterse al cumplimiento de la ley
y no debe prevalecer sobre el interés individual o la arbitrariedad de estas personas que ejercen el poder público. Esto en el sentido finalista del Estado de garantizar los derechos y las libertades de los ciudadanos. Respecto al principio de legalidad tributaria, cabe señalar, o recordar mejor dicho, que solo por medio de una norma jurídica se puede definir todos y cada uno de los elementos que forman parte de las obligaciones tributarias, es decir, de un hecho imponible. Es decir, que se define con claridad los sujetos que se encuentran obligados al pago de una obligación impositiva, los plazos, las infracciones, las sanciones o, en su caso, las exenciones de las cargas impositivas. Respecto al principio de la legalidad en el derecho penal, se puede decir que este es un límite dirigido a la potestad punitiva de un Estado que establece que sólo puede sancionarse aquellas conductas que se encuentren descritas de manera expresa como delitos en una ley previa. Además que también debe cumplir con procedimientos específicos. Es en ese sentido que debemos observar que la legalidad está presente en todos los actos de la administración pública. Y vamos a referirnos de forma específica a los artículos que refiere este marco de legalidad ya señalado. El artículo 232 de la Constitución establece los principios por los que rige la administración pública, debiendo observarse entre ellos los principios de legitimidad, legalidad, responsabilidad y resultados, que nos va a marcar que todo nuestro accionar está regulado por la normativa vigente. Complementariamente debemos observar las obligaciones de las servidoras y los servidores públicos establecidos en el artículo 235, principalmente los numerales 1 y 2 referidos a cumplir la Constitución y las leyes y cumplir sus responsabilidades de acuerdo a los principios que ya hemos señalado precedentemente. Así también ya la misma Constitución ha referido las prohibiciones para el ejercicio de la función pública establecidas en el artículo 236 de la Constitución, que principalmente refiere a la prohibición de desempeñar simultáneamente más de un cargo público remunerado a tiempo completo, actuar cuando los intereses entren en conflicto con los de una entidad pública en la que se prestan servicios y celebrar contratos o realizar negocios con la administración pública de manera directa, indirecta o con la representación de una tercera persona, además de nombrar en la función pública a personas con las que se tenga parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Respecto a las obligaciones para el ejercicio de la función pública, ya han sido referidas en el artículo 237 de la Constitución, pero como hemos señalado, también son complementarias con las normas propias donde un servidor público o una servidora presta sus servicios públicos. En ese caso, además, son complementados por los mismos instrumentos internos. Ya la ley SAFCO o la ley 1178 ha establecido las responsabilidades de modo genérico de estas unidades jurídicas. Cabe mencionar el artículo 27, inciso G, de esta normativa que establece que las unidades jurídicas de las entidades del sector público son responsables de la efectividad en el cumplimiento de las obligaciones relativas a la defensa de los intereses del Estado. Así también, la ley 1178 ha establecido el marco genérico de la responsabilidad por la función pública en el artículo 28, al establecer que todo servidor público responderá de los resultados emergentes del desempeño de las funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo. A ese efecto, se ha establecido la responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal
que se determina tomando en cuenta los resultados de la acción u omisión de los servidores públicos. Por otra parte, el artículo 38 ha establecido que los profesionales y los demás servidores públicos son responsables por los informes y documentos que suscriban. También son responsables los abogados por el patrocinio legal del sector público cuando la tramitación de la causa la realicen con vicios procedimentales o cuando los recursos se declaren improcedentes por aspectos formales. De forma reglamentaria a la Ley 1178, el Decreto Supremo 23318A, el Reglamento por la Responsabilidad por la Función Pública, ha establecido en el artículo 65 la responsabilidad del abogado, estableciendo que para efectos de determinar la responsabilidad del abogado se tomará como causales, por analogía, las previstas en el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil anterior, en lo aplicable además de las siguientes, entre otras: no excusarse de la emisión de un informe legal o de patrocinar una causa en caso de incompatibilidad o conflicto de intereses manifiesto. No informar oportunamente por escrito al superior jerárquico sobre una posible incompatibilidad o conflicto de intereses. No solicitar oportunamente al juez competente las medidas precautorias o preparatorias de demanda que correspondan o no formular la denuncia respectiva ante el Ministerio Público en caso de comisión de delitos previa comunicación a la máxima autoridad ejecutiva de su entidad. No manifestar con claridad y en forma completa en los informes legales las posibles irregularidades que detecte u omitir cualquier información que pueda favorecer a los involucrados. No informar previamente por escrito ante el máximo ejecutivo de la entidad la inconveniencia de interponer un recurso que podría corresponder. Presentar recursos en forma extemporánea o con defectos formales insubsanables. Respecto a la legalidad en el sector privado, cabe mencionar que si bien son actividades comerciales, eh, laborales de carácter privado o en la vida cotidiana de los ciudadanos, esta es regulada por las normas ya implementadas en un Estado de Derecho. Quiere decir que todas nuestras conductas han sido previstas por un ordenamiento jurídico a la cual debemos adecuar nuestra conducta. Y en caso de no hacerlo, podemos incurrir en actos ilegales que son sancionados por la normativa penal vigente y en su caso de ser actividades civiles o comerciales o tributarias por particulares, también existe la previsión de multas y sanciones que correspondan. Es decir, que sí existe un marco de legalidad en el sector privado, ya sea en nuestra vida cotidiana o en las relaciones civiles y comerciales que podamos tener en nuestro desarrollo. Dentro de ese contexto de haber revisado la legalidad en el sector público y en el sector privado, cabe enfatizar si estas acciones son sujetos de una auditoría y específicamente de una auditoría jurídica, como pretendemos observar en el siguiente contexto. Ahora debemos observar el contexto de la auditoría, partiendo por las definiciones, la clasificación y los tipos de auditoría que se pueden realizar y observar si está la auditoría de legalidad para evaluar, para supervisar, para observar el cumplimiento de la legalidad en la conducta del ser humano, ya sea público o privado. Ya ingresando a la definición de auditoría, debemos observar que esta palabra viene del origen etimológico del verbo latino audire, que significa oír y que hace referencia a las primeras audiencias y los primeros auditores que ejercían esta función de juzgar la verdad o falsedad de los hechos que eran sometidos a su verificación, a su juicio, que se hacía de forma verbal y esta persona escuchaba las partes y dictaminaba una sentencia. Actualmente podemos decir que esta
palabra ha sido derivada de lo que es la contabilidad, ya que sus orígenes vienen de to audit, que significa realizar una auditoría, que se refiere principalmente a to audit accounting, que significa para auditar la contabilidad, que ha surgido en sus orígenes en el carácter privado comercial, debido al control que establecían los comerciantes de sus ingresos y egresos, y que ha sido adecuado posteriormente a varias actividades de la vida humana. En este sentido, cabe señalar que auditar es esencialmente revisar, investigar, verificar o vigilar ciertos hechos o actividades que son sometidas a una auditoría. De forma técnica podemos establecer que la auditoría es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e informar sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y los criterios establecidos. Esta definición ha sido establecida por la Contraloría General del Estado en las normas generales de auditoría gubernamental. En un sentido más amplio, esta auditoría es identificar la información financiera, operacional y administrativa que se presenta para establecer si ésta es confiable, veraz y oportuna. En ese sentido, para realizar una auditoría, se revisan los hechos, los fenómenos u operaciones que se presentan, observando si se han desarrollado en la forma que fueron planeados o establecidos. Dentro de la clasificación de las auditorías podemos observar las siguientes. Por su ámbito, que se encuentran la auditoría interna o externa, depende el auditor que realice, si se encuentra en dependencia de la institución en la cual realiza una auditoría, o si responde a un agente externo, por ejemplo, un auditor independiente o, en su caso, el auditor de la Contraloría General del Estado. Por su tipo, en esta podemos encontrar varias de las auditorías, como la gubernamental, la financiera, la operacional, la administrativa, de resultados de programas, de obras, entre otras. Y en estas también podemos observar que se pueden encontrar las auditorías de legalidad, la auditoría jurídica y la auditoría judicial, que después entraremos a detalle. Por su alcance, podemos observar si esta auditoría compone una evaluación o una revisión o análisis de algo en específico que se pretenda auditar, o en su caso tiene factores factores diversos y completos que puedan hacer de un programa, de una actividad, de un procedimiento específico que se pretenda evaluar. Dentro de estos están la auditoría integral, la parcial y la específica. Dentro de otras clasificaciones podemos observar por su aplicación, que se refiere al objeto auditado o a la unidad que sea objeto de auditoría. Entre estas, la auditoría a unidades, la auditoría a programas y la auditoría de actividades. Por las áreas específicas podemos mencionar, entre otras, la médica, de obras y construcciones, la laboral, la fiscal, las de caja chica, las de inventarios, las de normas y procedimientos y cualquier otra denominación que pueda entrar en las áreas de la auditoría. También puede ser la auditoría por su objeto, que esta puede ser un sinfín de auditorías en la cual podamos nosotros identificar la necesidad de la auditoría. Entre las aplicaciones de las normas ISO y otras normas certificables, también se pueden realizar auditorías para establecer si cumplen o no con este nivel de calidad. Dentro de los tipos de auditorías que hemos mencionado están varias, como la energética, la medioambiental, social, política, electoral, de marcas, informáticas, jurídicas, de legalidad, entre muchas otras que nosotros podamos identificar. Es por eso que Michael Power ha señalado que vivimos en una época en que las auditorías están inmersas en todos los campos de la actividad humana, en razón de la proliferación de conflictos, de problemáticas de diversa índole, de dudas,
de falta de confianza y peligros de diversos matices, por lo cual podemos observar que las auditorías entran en cualquier campo y área del ser humano. No está de más ahora referirnos a las definiciones que se han desarrollado en nuestra economía jurídica. En la cabeza del sector del control gubernamental, que es la Contraloría General del Estado, y cuyas herramientas se han venido implementando en el transcurso de estos casi 30 años. Respecto a la auditoría financiera, la Contraloría ha establecido que es la acumulación y examen sistemático y objetivo de evidencia con el propósito de emitir una opinión independiente respecto a si los estados financieros de la entidad auditada presentan razonablemente en todo aspecto significativo, de acuerdo con las normas básicas del sistema de control integrado, la situación patrimonial y financiera, los resultados de sus operaciones, los flujos de efectivo, la evolución del patrimonio neto, la ejecución presupuestaria de recursos, la ejecución presupuestaria de gastos y los cambios en la cuenta ahorro, inversión, financiamiento. Y determinar si la información financiera se encuentra presentada de acuerdo con los criterios establecidos o declarados expresamente, si la entidad auditada ha cumplido con los requisitos financieros específicos y si el control interno relacionado con la presentación de estados financieros ha sido diseñado e implementado para lograr sus objetivos. Respecto a la auditoría operacional, se ha establecido que es la acumulación y examen sistemático y objetivo de evidencia con el propósito de expresar una opinión independiente de forma individual o en conjunto sobre la eficacia de los sistemas de administración y control interno, eficacia, eficiencia, economía de las operaciones y o de evaluación de la efectividad. Respecto a la auditoría ambiental, es la acumulación y examen metodológico y objetivo de evidencia que se realiza con el propósito de emitir una opinión independiente sobre la gestión ambiental. La auditoría especial es la acumulación y examen sistemático y objetivo de evidencia con el propósito de expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales, y si corresponde, establecer indicios de responsabilidad por la función pública. La auditoría de proyectos de inversión pública es la acumulación y examen objetivo y sistemático de la evidencia con el propósito de expresar una opinión independiente sobre el desempeño de todo o parte de un proyecto de inversión pública y o de la entidad gestora del mismo. Finalmente, la auditoría de tecnologías de la información y la comunicación, que es el examen objetivo, crítico, metodológico y selectivo de evidencia relacionada con políticas, prácticas, procesos y procedimientos en materia de tecnologías de información y comunicación para expresar una opinión independiente respecto a la confidencialidad, integridad, disponibilidad y confiabilidad de la información, al uso eficaz de los recursos tecnológicos, a la eficacia del control interno asociado a los procesos de las tecnologías de información y comunicación. Entre otros tipos de auditorías podemos observar la auditoría administrativa, que es el examen detallado de la administración de un organismo social realizado por un profesional de la administración con el fin de evaluar la eficiencia de sus resultados, sus metas fijadas con base en la organización, sus recursos humanos, financieros, materiales, sus métodos y controles y su forma de operar. La auditoría fiscal, que consiste en verificar el correcto y oportuno pago de los diferentes impuestos y obligaciones fiscales de los contribuyentes. La auditoría de resultados de programas, que está referido a la eficacia y congruencia alcanzada en el logro de los objetivos y las metas establecidas en relación con el avance del ejercicio presupuestal. La auditoría integral, que es un examen que proporciona una evaluación objetiva y constructiva acerca del grado en que los recursos humanos, financieros y materiales son manejados con debidas economía, eficiencia y eficacia.
Ahora sí, ingresemos al punto central de lo que es las auditorías en el ámbito jurídico, para llegar posteriormente a la definición de la auditoría de legalidad. En este caso, vamos a observar las diferentes definiciones dentro del campo del derecho, empezando por la auditoría forense, que es una ciencia que permite reunir y presentar información financiera, contable, legal, administrativa e impositiva en una forma que será aceptada por una corte de jurisprudencia, es decir, por un tribunal contra los perpetradores de un crimen económico. También podemos señalar que la auditoría forense es una rama importante de la contabilidad investigativa utilizada en la reconstrucción de hechos financieros, investigaciones de fraudes, cálculos de daños económicos y rendimientos de proyecciones financieras. La auditoría de legalidad, que tiene como finalidad revisar si la institución o entidad en el desarrollo de sus actividades ha observado el cumplimiento de las disposiciones legales que les sean aplicables, es decir, las leyes, los reglamentos, los decretos circulares y otra normativa que deba observarse. En este caso, la auditoría de legalidad observa el grado de cumplimiento del marco jurídico inherente a las actividades o procesos de las instituciones o sus dependencias que pretendamos auditar legalmente. Respecto a la auditoría jurídica, es un trabajo que puede ser desempeñado únicamente por un abogado en regular ejercicio de su profesión mediante una contratación previa y por escrito dentro de los alcances conferidos por la ley, destinada a operar la revisión de un proceso de cualquier naturaleza o a proceder a la evaluación de una o más situaciones concretas que le son presentadas en el ámbito de la abogacía para emitir, concluido el trabajo y en cualesquiera de las hipótesis planteadas, un parecer vinculante observando principios éticos y legales. Jaime Vitarroso. Otro tipo de auditoría en este ámbito es la auditoría judicial, que es el examen objetivo, sistemático y profesional de las actividades procesales y administrativas de los despachos judiciales y se efectúa mediante la solicitud de información previa y visitas, con el propósito de establecer si las dependencias judiciales cumplen con los deberes establecidos por la ley. Esta definición corresponde a la Dirección de Auditoría Judicial de Panamá. Estas auditorías judiciales buscan establecer el correcto funcionamiento de la gestión judicial a través del cumplimiento de términos procesales, tiempo de los procesos en el sistema, identificación de puntos críticos de gestión, cumplimiento de etapas procesales. En el ámbito de gestión jurídico-administrativa, establece el cumplimiento de la normativa en los libros de registros, la relación mensual de procesos, el orden de los expedientes, condiciones de despacho, estadísticas, entradas y salidas y la valoración de la aplicación de los recursos en la administración de justicia. En nuestra economía jurídica tenemos ya definiciones de estas auditorías que tienen que ver con la valoración de los jueces en la administración de justicia y la participación de las unidades jurídicas en los procesos judiciales en la defensa legal del Estado. Es así que el Consejo de la Magistratura ha definido la auditoría jurídica como la recolección y el examen objetivo y sistemático de evidencias con el propósito de expresar un criterio mediante un informe específico sobre el cumplimiento de la normativa dentro de un determinado proceso ejecutoriado. Por su parte, la Procuraduría ha establecido que la evaluación es una valoración jurídica que realiza la Procuraduría General del Estado al ejercicio de las acciones de precautela y de defensa de los intereses del Estado, ejecutadas por las y los abogados de las unidades jurídicas o la instancia a cargo de los procesos judiciales, aplicando técnicas de auditoría jurídica bajo criterios reglados que permiten identificar la diligencia y la negligencia dentro de una tramitación de un proceso judicial. Finalmente, cabe hacer énfasis en que
una vez revisadas estas bases sobre la legalidad y el marco de la legalidad en la administración pública y en aspectos privados o en el sector privado, y habiendo ingresado en las definiciones de auditoría, la clasificación y sobre todo las auditorías en el ámbito jurídico, cabe referir que la auditoría de legalidad observará el grado de cumplimiento del marco jurídico de la actividad, proyecto o procesos de los cuales se pretenda realizar la auditoría de legalidad. Esta también puede ser comparable a la auditoría especial, ya definida por la Contraloría General del Estado, que es la evaluación respecto al cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y las obligaciones contractuales. También puede ser identificada dentro del alcance de las auditorías operacionales que en el fondo van a evaluar la eficacia, eficiencia y la economía de las operaciones o la efectividad que